Sobre todo para los Reyes Magos, algunas recomendaciones al momento de realizar sus compras. Tome nota. Bicicletas, patines, muñecos, helicópteros de control remoto y hasta ropa continúan siendo algunas de las peticiones para este 6 de enero. Pese a que la tecnología ha ganado terreno, los niños de hoy día continúan apostando por estos clásicos juguetes en Día de Reyes. Sí, gracias a Dios aún siguen siendo los preferidos de los niños. Lo bueno es que esto no ha desplazado todavía los videojuegos, ya ve que es mucho las tablets y los videojuegos, pero no los ha desplazado. Todavía siguen siendo populares. Sin duda, la cuesta de enero que apenas comienza será una de las dificultades para que los Reyes Magos puedan comprar todos los juguetes solicitados. Sin embargo, muchos se anticiparon y con ahorros podrán garantizar un obsequio en esta fecha especial. Pues mira, después del segundo semestre del año yo creo que ya empiezas a hacer tus previsiones para poder llevar el presente en estos días, ¿no? Pero si los pequeños en casa pidieron juguetes más avanzados tecnológicamente, no se angustie, muchos de ellos no son tan caros como parece. Mira, estos productos tenemos desde muy económicos y todavía los más caros, que son como para gente más profesional, todavía están al alcance de la persona. Sí, tenemos desde 380 pesos, a veces hasta de 200 pesos, como lo que ahorita se están manejando, que son los drones. Pero comprar cualquiera de estos aparatos lleva consigo la responsabilidad de seguir al pie de la letra algunas recomendaciones, y es que no todos los artículos son aptos para los menores. Así que ya lo sabe, este Día de Reyes existen muchas opciones para que los niños en casa vean materializada la ilusión de la llegada de los Magos de Oriente. Con imágenes de Sergio Villanueva, Eric Pinto, 21 Noticias.